Hola, hola, gracias por estar aquí conmigo para empezar esta semana conversando de un tema muy frecuente y es ¿por qué me cuesta tanto soltar el control? Ay, a veces tenemos tanto ese deseo de tener todo bajo control y nos da miedo a arriesgarnos, nos da miedo confiar, nos da miedo estar ahí tranquilamente llevando la corriente, llevando la vida y queremos controlar todo. Pero recordemos que cuando queremos controlar todo, eso creemos que nos da seguridad, creemos que nos hace mil veces mejor, pero ojo, esto lo que nos lleva es a tener ansiedad. Y peor aún, se empeora la ansiedad porque ya entonces no sabemos cómo soltar. Entonces hoy vamos a estar hablando para las personas que viven con esa tensión constante de querer tener todo resuelto. De las personas que se frustran cuando las cosas no salen como estaban planeadas, porque bueno, tengamos en cuenta que a todos nos gusta que salga lo que pensamos, pero hay personas que su frustración es un derrumbe total. También para las personas que necesitan recordar que la vida también sigue, va adelante y se sostiene en lo que no se puede controlar. Entonces, vamos a estar aquí armónicamente hablando de toda esta necesidad del control y de cómo tener unos tipsitos que nos ayuden a vivir la vida con menos esa exigencia, menos esa rigidez, menos ese perfeccionismo, para estar efectivamente con más armonía, bienestar, salud mental. Volviendo a nuestro tema entonces, ¿cuál es la gasolina de ese control? ¿Qué es lo que hace que ese control surja con toda la gana y toda la intención? Bueno, una buena parte de esa gasolina es la hiperexigencia y el perfeccionismo. Entonces, este miedo a equivocarse, a fallar, en últimas a sentirnos vulnerables, que nos van a mirar, que nos van a señalar, que nos van a criticar, que creemos que vamos a ser rechazados, que sentimos que si nos equivocamos se van a burlar, no nos van a querer. Esta es una de las raíces de este miedo de hiperexigencia. Me van a decir, no, Vicky, pero es que a veces uno sí se equivoca y se ríen de uno. Pues sí, eso sí pasa. Pero cuando vivimos con ese miedo intenso al rechazo, entonces hace que entremos en esa hiperexigencia y ojo, esa rigidez que lleva la hiperexigencia al final de cuentas hace que nos equivoquemos más. Yo siempre pongo el ejemplo cuando a uno le tiene que llenar uno algún formato para alguna cosa y le entregan a uno el papel para llenar y le dicen, bueno, debes llenarlo de esta manera, y no se puede tachar y ten cuidado porque no tenemos más papel de este. Eso es como que le dijeran a uno, vaya y tache, vaya y equivóquese. Justamente porque cuando uno se siente tan exigido, tan tengo que hacerlo perfecto, es más fácil que entre uno por esta misma presión o autopresión al riesgo de equivocarse. Porque tenemos creencias de que si no hago perfecto las cosas, entonces no valgo, no soy bueno, no soy de admirar, no sirvo. Y peor aún, pues además como no valgo y no sirvo, entonces si me equivoco, ¿cuál es el final? Pues todo el mundo me va a abandonar. No solamente es que se burlen, me rechacen, sino es la sensación de me van a abandonar. Entonces, si alguien me abandona porque yo me equivoco, pues es que esa persona nunca estuvo. Eso sí es algo que tenemos que tener y no es un cliché, es una realidad. Tengamos en cuenta también que otro combustible pues de este tema de la hiperexigencia ha sido pues que nos han educado en que uno siempre tiene que ser el mejor, no equivocarse porque esa es la manera de estar en control. Entonces, a mí me encanta el esfuerzo, soy muy de claro que hay que buscar la mejoría continua
Y si hoy puedo ser el número uno, bienvenido sea. Pero cuando se vuelve que es el único camino, que si no tienes ese camino, que si no eres el mejor, entonces no eres nadie, esta es una hiperexigencia muy dolorosa. Una hiperexigencia que lleva a mucho sufrimiento y justamente a esa urgencia del control. ¿Qué va pasando entonces con toda esta hiperexigencia y perfeccionismo? Pues que nos van llevando a la ansiedad anticipatoria, que es ese cómo empieza uno a querer saber qué va a pasar, y el cerebro creativo, muy querido de él, se adelanta al futuro, y como no sabe, pues porque nadie sabe qué va a pasar, entonces tiene que llenar los renglones que están vacíos con algo. Y pues ¿qué pasa ahí? Que viene anticipándose con cosas negativas, a imaginarse todo va a salir mal y se va a los peores escenarios, supuestamente para tenernos listos y preparados del peor escenario, pero lo único que hace es generar, justamente como su nombre lo dice, una ansiedad. Esa anticipación me lleva a esa sentir ansiedad. Con este miedo al error, con este miedo a que entonces no valgo, se va generando entonces esa rigidez, rigidez de tengo que ser de X manera, rigidez, tengo que funcionar como el robot, tengo que ser como la inteligencia artificial, tengo que ser infalible, y va dándose también una rigidez emocional que va afectando el cómo me veo, el cómo me evalúo. Entonces, mucho ojo, hemos confundido perfeccionismo con amor propio. Creemos que ese perfeccionismo pues es una super cualidad, y ojo, el perfeccionismo es ese miedo que tenemos y está disfrazado supuestamente de excelencia. Pero como todos los disfraces, pues es un disfraz, no es una realidad. Repito, el perfeccionismo no es amor propio. Ojo con eso. También caemos en la trampa, y creo que todos lo hemos dicho en entrevistas de trabajo, que somos perfeccionistas y lo decimos pues como más o menos contrátame porque si ves, yo soy el más responsable, el más juicioso y el más infalible. Porque asumimos, si yo soy así, entonces soy muy responsable. También ahí que hay, es también esta creencia, y ojo que esto sí que sucede, si yo no lo hago, no queda bien hecho. Bueno, a veces es cierto, pero a veces también lo que hay detrás de esto es ese no poder soltar, no poder confiar, es esa urgencia de controlar. Porque en muchas ocasiones, no vamos a decir que siempre, pero en muchas ocasiones el deseo de controlar nace de un lugar de desconfianza. Y el lío es que todo esto va poniendo mucha carga, una carga de que entonces si no lo hago no está bien, todo depende de mí, no puedo delegar, no puedo soltar. Y ahí entonces es donde vamos diciendo, si ve que soy el más responsable, el más eficiente. Y bueno, efectivamente seguramente sí hago mucho y seguramente en muchos momentos soy muy bueno en lo que hago. Pero en el fondo es una ansiedad que cogió mucha forma, que se estructuró mucho, pero nos va a desgastar, nos va a llevar a esa sensación de ya no puedo con todo. Pensemos, ¿qué pasaría si uno suelta un poco ese control? ¿A quién le confiaríamos las cosas? ¿Qué miedos tendríamos si delegamos? ¿Qué miedos tendríamos si no estamos llevando las riendas de absolutamente todo? Piénsalo muy bien. Y mira cómo detrás de esto lo que hay es mucho miedo. Entonces estamos viviendo y haciendo por miedo. Qué mejor que hagamos porque nos gusta, por convicción, porque somos capaces, porque confiamos en nosotros, y también que dejamos hacer a los otros porque los otros también tienen capacidades y también podemos confiar en esos otros. Claro, miremos todo con el equilibrio, no en todo el mundo, pero sí hay gente en la que podemos confiar en diferentes áreas. Recordemos entonces, control no quiere decir seguridad. La mayoría de las veces, mientras más buscamos ese control, estamos menos en paz, estamos más desgastados, más agobiados. Cuando queremos que todo sea
perfecto, esa palabrita sí que es un camello, ¿no? Pues eso no es realista. A la larga, querer todo perfecto, pues es querer un imposible. Entonces, hay que aterrizar las cosas. Cuando soltamos el control, y lo hacemos pues de manera que lo estamos pensando y evaluando, eso no significa que nos estemos rindiendo, es que estamos siendo responsables de saber hasta dónde llego, hasta dónde jalo este resortico y que no se reviente. Es saber que hay cosas que que no están en nuestras manos también, porque es que a veces queremos controlar lo que ni siquiera depende de nosotros. Observemos también que el control excesivo crea distancia con los demás, porque los otros, cuando nosotros queremos ser todo, hacer todo, saberlo todo, los otros se pueden sentir desplazados, invadidos, invalidados, juzgados. Entonces tenemos que ser también muy cautos, porque fíjense que en esta búsqueda de perfección y de control no nos damos cuenta también lo que generamos en la perspectiva del otro, de cómo nos está viendo y cómo nos está sintiendo más bien como amenazante. Revisemos también que a veces esta necesidad de control puede venir de lo que hemos sentido como en el pasado, que nos dio sensación de inseguridad, de abandono, de fragilidad, y entonces queremos anestesiar todo eso cogiendo el control. Miremos más bien que la verdadera libertad emocional es poder estar bien incluso cuando las cosas no salen como uno quería. No estoy diciendo que eso sea rico, no, no es rico, pero ese adaptarnos a los resultados que tenemos y a que no todo es perfecto, pues es parte de lo que nos hace incluso más seguros, más serenos, más humanos. Y bueno, también dentro de adaptarnos a veces nos pegamos la pataleta, como he dicho por ahí en otros podcasts, que uno también tiene el derecho a la pataleta. Pensemos entonces en qué áreas sí podemos influir nosotros, que sí está en nuestras manos. Lo que está en nuestras manos es cómo reaccionamos. Fíjense cuántas veces decimos, es que tú me hiciste enojar. Y bueno, la verdad es que soy yo la persona que decide si se enoja o no. Entonces, yo soy la persona que sí puede influir en cómo reacciono ante lo que la vida trae, lo que la gente hace, las situaciones que se van viviendo. Puedo influir en mis decisiones, en mis palabras, en mi pensar. Ojo, mi pensar, lo repito, porque es donde más poder tenemos, y de lo que pensamos es de donde vamos a actuar y de donde vamos a movernos y desde donde vamos a tener nuestra energía y nuestra dirección en la vida. Podemos elegir a quién escuchar, con quién estar, a quién amar. Podemos elegir los hábitos que cultivamos cada día. Podemos elegirnos a nosotros, y todo esto sí está dentro de nuestras maneras de influir. Podemos influir en cómo nos hablamos, cómo nos queremos, cómo nos cuidamos. ¿Qué no está en nuestras manos? El cómo nos ven los demás, qué piensan los demás de nosotros, qué dicen los demás, qué deciden los demás, cómo sienten los demás. Tampoco puedo cambiar lo que ya pasó. Tampoco puedo saber y tener control del futuro. Es que nos da por querer ser pues el mago Merlín, ¿no? No podemos saber qué va a venir. Entonces eso tampoco está en nuestras manos. Hay una frase que me gusta mucho y es: sufres cuando intentas controlar lo que solo puedes aceptar. La repito, sufres cuando intentas controlar lo que solo puedes aceptar. Entonces, una fuente de dolor definitivamente es esa necesidad de controlar lo que no está en nuestras manos. Y entonces hablemos, bueno, ¿qué podemos hacer como para no engancharnos tanto en esa urgencia de control, como para poder tener mayor flexibilidad? Primero, pues deja de ser tan crítico contigo mismo en esa urgencia de si me equivoco soy un desastre, si no soy perfecto no estoy bien. Entonces mírate con una mirada equilibrada, realista. Aprende a delegar.
Piensa con algo chiquito que no traiga ningún tipo de riesgo. Pero no es solo soltarlo, también es aceptar que claramente no va a ser como tú lo habrías hecho, porque es imposible. Nadie va a hacer las cosas como yo, cierto, pero no tengo que esperar que es que los demás lo hagan como yo. Entonces es un punto importante de los ejercicios de ese delegar. Ensaya cómo puede ser para ti un día que dejes como que sea más fluido, más de veamos cómo se va dando y no que lo tengas pues todo milimétricamente calculado. Piensa y escribe cómo sería tu miedo más grande si soltaras el control. Escríbelo, escríbelo detallado y mírate con compasión frente a esa situación de miedo que estás teniendo. Una de las cosas del miedo que se dan en esta necesidad de control es esta sensación de ¿y si todo sale mal? Bueno, y si no pasa nada, pues es que la moneda puede caer por los dos lados. Entonces también darle ese otro lado a la moneda. Puede que no pase nada. Entonces también darle cabida a esta opción. También hay que entrenar con nosotros mismos esta sensación de no sé qué va a pasar. Acepto que no sé qué va a pasar. Entiendo que no sé qué va a pasar. No es urgente que yo sepa. Nadie lo sabe. Tengo que soltarlo. O sea, es normal que no sepa qué va a pasar. También cuando estés en conversaciones es muy importante que escuches, no solo pues por lo importante de la escucha en una relación, sino también para que aprendas a no tener que tener la razón. Ojo con esa urgencia, porque el controlador quiere tener la razón, entonces interrumpe, no escucha para poder poner, digamos, de manifiesto su razón. Bueno, evítate en algunas conversaciones esa urgencia de tener la razón. Cuando haya errores en algún sentido, pues no busques culpables, ni en ti ni en los demás. Bueno, a veces simplemente suceden errores. Busca tener actividades creativas, porque las actividades creativas facilitan que uno sea menos rígido, lo ayudan a uno a soltarse. Ve cambiando rutinas, no te quedes todo en piloto automático. Hay rutinas que necesitamos y que son muy útiles porque nos organizan, pero también es importante variar. Haz pausas en el día para que te observes, para que mires cómo estás, para que te cuestiones si estás en esa tendencia a coger las riendas infinitas de todo. Permítete ser. Cuando todo sale bien, maravilloso. Cuando eres el número uno, maravilloso. Pero cuando no, permítete ser esa persona que también está bien. Recuerda la frase de voy a buscar aceptar lo que no puedo controlar, adaptarme a lo que trae la vida y que no está en mis manos cambiar. Recuérdalo mucho. Rodéate también de personas pues que funcionen en armonía y no que estén exigiéndote más, que no te estén pullando y diciéndote puedes hacerlo mejor todo el tiempo. Mira también y cuando te lo digan, bueno, tómalo y revísalo para ti con lo que te quieres quedar, con lo que te funciona y con lo que no, simplemente lo dejas pasar. Recuerda que soltar el control es confiar en ti, es confiar en los demás, es saber que no todo tiene que salir como uno esperaba para que todo esté bien. Es aceptar que todo tiene unos límites, unas capacidades hasta donde se puede llegar. La vida no necesita que la controles, solo que la vivas, que estés ahí, que la disfrutes, que te apropies de ella. Espero que tengas una semana de armonía sin rigideces, de armonía sin andarte criticando, de armonía de revisar entonces de lo que sí está en tus manos manejar, cómo lo vas a manejar óptimamente y cómo vas a soltar eso que definitivamente no depende de ti. Un abracito y nos estaremos viendo y escuchando más bien en el próximo podcast.
Un abrazo.